Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 33, el versículo 6. Amén. Usted que tiene su Biblia allí, vamos a ubicar el libro de los Salmos, capítulo 33, el versículo 6. Amén. Por ahí hay una Biblia, si de verdad necesitan, aquí hay. Amén. Salmos 33, versículo 6. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vemos en el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos lo que los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Voy a volver a repetir. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Soberano y eterno Dios de la gloria, bendito Padre celestial. Ore conmigo, hermano. Pídale a Dios entendimiento en esta mañana. Dígale: bendito y soberano Rey, en esta mañana nos presentamos delante de ti para que hables a nuestras vidas, para que tomes el control de esta palabra de poder y haga el efecto en nosotros. Señor Jesucristo, ábrenos el entendimiento, toma el control de nuestro oído, de toda nuestra atención, para que tu palabra, que es perfecta, que no necesita perfección, perfeccione estos cuerpos y estas mentes y estos corazones imperfectos. Señor Jesús, gracias te damos, te lo pedimos en tu nombre. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento dando gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están en esta mañana recuerdan la enseñanza del domingo pasado? Estamos el viernes. ¿Qué pasó? Esta semana estuvo celebrando el Día de la Biblia en muchos lugares, en muchos corregimientos, en pueblos, en ciudades. Hubieron actividades donde le dieron honor a la palabra de Dios. Nosotros estuvimos tomando lo que fue el domingo pasado y este domingo vamos a culminar con la segunda parte de lo que es el Día de la Biblia. Lo que recuerdan, estuvimos hablando el domingo pasado en relación a este punto. Y algo muy importante era que el enemigo siempre va a querer que usted ponga en duda la palabra de Dios. Por eso cuando Adán estaba en el huerto del Edén, recordemos que Dios le dio el mandamiento a Adán. Luego que le da el mandamiento a Adán, crea a la mujer. Significa que Adán le transmite la información a la mujer. Así que estuvo en la responsabilidad de Adán transmitir la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra que Adán le transmitió a su esposa? A Eva: no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas morirás. ¿Y qué fue lo que pasó? Recordemos claramente que el enemigo le dijo: no, con quien sabe Dios. Empezó a poner la duda. Y desde el momento en que, ¿quién fue la primera en quebrantar la palabra de Dios? Eva. Fue la primera en poner en duda una palabra de vida. Hermano, cuando Dios le da a usted una palabra de vida y usted quebranta la palabra de vida, se le convierte en muerte. Como dice el apóstol Pablo, que lo que vino a ser bueno para mí, vino siendo malo. Dice que no es que la ley sea mal, no es que la palabra de Dios sea mal, sino que cuando usted transgiere la ley, usted lleva una consecuencia. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y mantenerse en la ley santa de Dios es en obedecer la palabra de Dios. Por eso las escrituras dicen que si escucharas que atentamente la voz de Jehová tu Dios, para ponerla por obra y cumplirla, dice, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Y luego dice también
de que acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para no obedecerle, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Entonces la moneda tiene dos caras, la parte de la bendición y la parte de la maldición. La bendición cuando usted decide obedecer la palabra de Dios, y la maldición si desobedeces la palabra de Dios. Así que Dios levantó hombres. Luego que usted ve que se levantaron hombres desde las escrituras, podemos ver con claridad lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia es clara en relación a este punto. Uno de los primeros que se levantó fue Enoch. ¿Sí? La Biblia dice que desde entonces empezaron a invocar el nombre de Dios. Luego de Enoch vino Enoch. Amén. Y luego de Enoch se levantó Noé. Y luego de Noé vemos a Abraham. Y luego de Abraham a Jacob. Luego de Jacob se levantó Moisés. Luego de Moisés empezaron a levantarse todos los profetas, los que estaban en la ley, los sacerdotes. Y Dios empezó desde el principio a usar hombres y mujeres para hablar en su nombre. Amén. En toda la escritura vemos cuando Dios escribió 3 veces con su dedo. Recordemos que la primera vez aparece, usted lo ve claramente cuando le da las tablas de la ley a Moisés. Amén. Luego usted vuelve allá en el libro de Daniel, cuando vuelve a escribir Dios con el dedo, donde dice: fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado. Luego lo vemos ahí cuando Jesucristo está escribiendo con su dedo en tierra y le traen una mujer pecadora, y Jesucristo escribiendo en tierra, dice la Biblia. Pero no obstante, para hablar en relación a la palabra de Dios, la Biblia dice que toda la escritura, digan conmigo, escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué hizo la palabra en el hombre? Dio una ordenanza y el hombre empezó a escribir la palabra. Significa que hubo un solo autor y hubo alrededor de 40 escritores. Estos escritores que Dios utilizó para que la palabra se escribiera, no escribieron por voluntad humana o lo primero que se les subía a la cabeza y escribieron lo que querían, sino que fueron inspirados, digan conmigo, inspirados por el Espíritu Santo. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco, escrito por Moisés, fue inspirado por la palabra de vida, que es Dios. Amén. Cuando Dios levantó profetas y habían escribanos, por lo menos tenemos un ejemplo de Jeremías. Jeremías tomó como escriba a Baruch. Baruch era el escribano de Jeremías. Pero cuando Jeremías hablaba y Baruch escribía, había una palabra de vida que se hacía eterna en las letras, que era porque era el soplo de vida que tomaba los labios de Jeremías y hablaba. Porque ¿qué es un profeta? Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Así que un predicador es uno que habla en nombre de Dios. Pero la Biblia nos enseña que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Luego tenemos el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Tenemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura. Si hay algo más seguro en esta tierra, es la palabra de Dios. No hay otra palabra más segura como la palabra de Dios, porque la palabra del hombre va a fallar, pero esta palabra no puede fallar. Miren, hermanos, lo han intentado de reducirlo como a polvo y no han podido. Han quemado este libro, han arrancado sus hojas, han tratado de silenciar las bocas que hablan en su nombre y no han podido. La palabra se ha cumplido. Todas las profecías que estaban desde el Antiguo Testamento hasta Cristo se cumplieron a pie de la letra, y todas las señales que se han pronunciado antes que venga el fin se están cumpliendo tal cual como lo dice la Escritura. Y a su nombre.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén a esa palabra. Así que la palabra de Dios no ha podido ser quebrantada, no ha podido ser quebrada, porque no es, dice la Biblia que ninguna profecía vino por voluntad humana. Amén. Ninguna. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero estamos en un tiempo peligroso, donde quieren reducir la Biblia a un libro más. Pero este es el libro de la vida. Este no es cualquier libro, hermano. Este libro es el libro que nos muestra el camino a la salvación. Que habla del origen de la creación de los seres humanos. Y toda la sabiduría que el hombre necesita. Todo está en este precioso libro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que como dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos. Hermano, la tierra. Por esa palabra. Así que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero voy a hablar acerca de este punto porque existe una frase que dice que una palabra es un documento. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar esta expresión? ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar la expresión que una palabra es un documento? Nunca había escuchado hablar, oh, tenga palabra de honor. Yo había escuchado hablar de esa palabra. A ver qué frase más usted había escuchado hablar de una palabra no bíblica, sino humana. Los hombres dicen que algunos, para presentarse, cuando dicen algo y usted no le cree, la persona dice, seguro, mi palabra es un documento. ¿Para qué? Para transmitirle a usted que lo que están diciendo es verdad, es serio y se va a cumplir. Se refiere la palabra que es un documento a la importancia y el valor que tenía la palabra de las personas, hermano, en tiempos pasados. La palabra representaba, hermano, una verdad verbal y era un compromiso. Significaba que en el tiempo antiguo, cuando la palabra representaba el compromiso, representaban el papel, eran hombres y comprometidos que al sellar un pacto, que hablaban entre dos personas y significaban algo y llegaban a una conclusión. Bueno, vamos a hacerlo así, palabra de compromiso, solamente estrechaban la mano, daban el trato y todo estaba comprometido. ¿Por qué? Porque para en tiempos antaños una palabra era un compromiso y una palabra tenía el valor de una escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que una sola palabra bastaba para sellar un trato. Iban a sellar un negocio, hermano, y sellaban era un trato. Todavía hasta no hace mucho se podía hacer negocios con trato. Y podían demandarse una persona si no cumplía el trato por una palabra que daba. Y a su nombre. Así que en aquella época, hermano, el respeto por la palabra era fundamental para la vida, la sociedad, el comercio y todo lo que tenían que conllevar en acciones entre convivencia de hombres con hombres. Para la sociedad, la palabra era el medio de compromiso y de documento. No se necesitaba hacer una firma, ¿amén? Así que un valor, hermano, representaba un valor legal. Era una promesa que sellaba y le daba legalidad. Amén. Era una legalidad verbal. Una palabra era una legalidad verbal, hermano. No era solamente algo que quedaba. Ahora hoy decimos, no, es que las palabras se las llevan el viento. ¿Por qué usted cree que ahora se dice que la palabra se la lleva el viento? Por la corrupción que ha entrado en el corazón del hombre y el poco temor de Dios que hay. Y algunos no hay ni poco, no hay nada de temor de Dios. Que le promete algo a usted y por dentro está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre se fue para el piso por causa de que se ha convertido por el carácter de los hombres de los postreros tiempos, sin afecto, desleales, mentiroso, implacable, sin afecto, vanidoso. Y entonces, como el corazón del hombre se ha puesto vanidoso, desleal, ahora surge el lema que contrarresta el lema antiguo, que la palabra no es documento. Ahora el lema que contrarresta esto es que las palabras se las lleva el viento. Ahora tenemos, podríamos decir, una balanza equilibrada entre la palabra es un documento
y la palabra se la lleva el viento. Para algunas cosas, unos compromisos humanos, la palabra se lo lleva el viento. Pero tenga cuidado, porque la Biblia dice que con tu palabra serás justificado y con tu palabra serás condenado. Y en el día del juicio, las personas serán condenadas, serán juzgadas por su palabra, porque por su palabra proferirán juicio para sí y con su palabra proferirán salvación para sí. Porque la Biblia dice: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Denle un aplauso al Señor. Entonces es una trampa del diablo, porque aún la palabra del hombre tiene evidencia de valor, pero el pecado, la mala influencia y lo que podríamos conocer como las estafas del corazón del hombre nos pone a dudar de la palabra. Porque incluso a veces estamos hablando con alguien y usted le dice a la persona, le cuenta algo, ¿cuántas veces le han dicho, en serio? No te creo. Y creemos que como el hombre es mentiroso, Dios va a mentir. Ahora no hay que creer en nada, porque como están las cosas, yo no creo ni en mi sombra. Pero hay una palabra que es verdad y es la palabra de Dios. Y cuando usted no cree en la palabra de Dios, usted es vacío, porque lo único que nos da esperanza en este mundo es la palabra. Y si esta palabra no fuera verdad, estuviéramos perdidos en nuestro delito y en pecado. Pero la palabra que encarnó en Cristo, que murió en la cruz y resucitó, por causa de que ha resucitado, nuestra fe no es en vano y creemos en una palabra de verdad. Amén. Y a su nombre. Gloria. Creemos en la palabra. Creemos en la palabra. Amén, hermanos. Así que la confianza y la reputación. Voy a hablar sobre eso. Digan conmigo, confianza y la reputación. ¿Cómo usted considera una persona mentirosa? ¿Cómo es la reputación de alguien que dice mentira? Usted no le cree ni cuando le dice, acabo de llegar. Y usted dice, no te cree. La persona dice, pero no me estás viendo, no te creo porque es mentira. ¿Sí me oyen? Entonces, la confianza y la reputación, dice hermano, no podemos entender esto porque a veces nos sumergimos en un mundo bastante vanidoso. Pero cuando Dios toca el corazón de alguien y la palabra de verdad está en el corazón de la persona, esa persona habla palabra de verdad por su boca. Denle un aplauso al Señor. Mire hermano, en aquella época, en épocas antiguas, no cumplir con la palabra podía llevar a la persona a la ruina de su reputación. ¿Por qué? Porque ¿cómo estuvo Jacob? ¿Qué significaba la palabra Jacob? El nombre de Jacob: engañador, usurpador, mentiroso. Y cuando decía, ahí viene Jacob, estaba diciendo, ahí viene el engañador, ahí viene el mentiroso. ¿Por qué? Porque la reputación presentaba la condición de la persona. Y cuando yo digo Dios, hay una reputación en él, porque lo que él ha dicho lo ha cumplido, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple su palabra. Y cuando usted está pasando, hermano, por una crisis, si usted está pasando por una calamidad, usted está pasando por alguna necesidad, y a veces el enemigo viene y le toca la puerta y te dice, estás solo, no tienes ayuda, te han dejado, te han desamparado. ¿Dónde está tu Dios? Creemos que como el hombre es mentiroso y como el hombre abandona, creemos que Dios va a hacer lo mismo. Pero Dios es verdadero y Él dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar con nosotros y Dios va a cumplir su palabra. Aquí está en riesgo la reputación de la palabra de Dios, y Él dice, no te dejaré ni te desampararé, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque hay una palabra, porque hay una palabra. Y cuando la palabra de Dios está en mi vida, hay confianza. Amén. Hay
Hay confianza. Hay confianza, hermano. ¿Por qué? Porque usted no le ha creído al hombre. Usted no está en esta mañana porque le cree al pastor. No, Señor. Usted ha venido a este lugar porque hay una palabra que tocó su alma, tocó su vida. Usted le creyó a él. Y cuando esté pasando por las pruebas, usted no me creyó a mí. Usted le creyó a Dios. Pero cuando usted duda, le pasa como a Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro: ven a mí en medio del mar. Y Pedro dio los primeros pasos y dudó. Y ahora cantan alabanza: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora cantan alabanza: ¿por qué dudaste? Porque sabían que si hubiese seguido adelante, hubiera llegado al maestro. ¿Por qué dudas a la palabra? Jesucristo le dijo a Pedro: ven a mí. Jesucristo le está diciendo: sigue adelante, no te detengas, no te desanimes, rompe esos yugos, rompe esa barrera, crea la palabra, crea la palabra, cree en esta mañana a la palabra de Dios. Ahora, si me va a creer a mí, mi palabra no tiene poder. Pero si usted le está creyendo a Dios, Dios tiene poder para obrar, para manifestarse en la vida del hombre. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. El hombre cree que Dios no cumple su palabra. Mi hermano, y por causa de la confianza, es que ahí es que la importancia de la frase hombre de palabra. ¿Han escuchado esa frase? ¿A quién le llama usted hombre de palabra? Alguien que te dice: voy a ir y va. ¿Sabe cuántas veces me han dicho a mí? Esta semana me dijeron: pastor, vaya, vamos. Espérenlo, pastor. Porque cuando usted dice algo y no lo cumple, su palabra cae por el suelo. Y cuando su palabra cae por el suelo, su palabra viene a dudar. Cuando usted diga la verdad, diciéndola, no le van a creer. Pero cuando dice hombre de palabra, no, fulano es hombre de palabra. Pero ¿saben algo? Si yo le voy a presentar a alguien que es de palabra, es al Señor Jesucristo. De palabra. El Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan a cierto lugar, ahí hay un asnillo que nunca ha sido montado, vayan y tráiganmelo. Y los discípulos: ya va, Señor, y si alguien nos dice algo, vayan. Y si alguien le dice algo, díganle que el maestro les envió. Y a veces Dios nos dice: hermana Elena, vaya por su bendición. Y usted: pero Señor, si alguien me dice: yo te mandé. A veces queremos volver a preguntar: Señor, yo voy por aquello. Pero si alguien me dice: pero si el enemigo me detiene, pero si Faraón se levanta en contra de mí, dile que yo te mandé. Cuando el enemigo se te levanta, dígale que Dios le dijo, dígale que la palabra dice, dígale: así dice el Señor. Porque Jesucristo le dio una orden directa: vaya, hay un asnillo que nunca ha sido montado, vayan por él y tráiganmelo. Señor, y si alguien me dice algo, a veces nos volvemos así: Señor, y si alguien me dice, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Era el Señor. Era cuántas veces la palabra nos habla. Y nosotros: pero Señor. Pero cuando trajeron el asnillo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente, hermano. Y cuando Dios no miente, estamos confiados de que nuestro Dios nos va a guardar. Amén. Así que, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, hermano. Así que, de las palabras, hermano, a los registros escritos fueron impulsados, hermano, y fueron jurídicamente. ¿Por qué? Por causa del corazón del hombre, que era engañoso. De las palabras a dejar escrito, tuvo que ir por causa de que el hombre empezó a estafar. No, él me dijo que era por tanto y te salió con menos. Y empezó el hombre a engañar. Y empezó el hombre a mentir. Y ya como que no se podía creer mucho en las palabras. Y dijeron: bueno, ahora necesitamos 2 testigos.
necesitamos una escritura y vamos a escribir qué fue lo que usted dijo. Bueno, escríbalo aquí. Te vendí esto por tanto te lo vendí. Firme aquí, firme el notariado. Pum, lo sellaban. Listo. Y cuando el hombre dijo, eso es mentira, yo no dije nada. Aquí está la escritura. Por eso es que usted puede, cuando el diablo te dice, eso es mentira, usted le diga, la Biblia dice. ¿Ah? Entonces Dios le habló la palabra. ¿A quién? A Aram. Dios le habló la palabra a Enos. Dios le habló la palabra a Enoc. Dios le habló la palabra a Noé. Dios le habló la palabra a Abraham. Pero cuando llegó y le habló la palabra a Moisés, Moisés empezó a escribir para dejar escrito y evidencia, porque Dios sabía que el diablo se te iba a presentar y te iba a decir es mentira. Y dígale, hay una palabra patentada, sellada con la sangre de Cristo. Hay una palabra sellada con el Espíritu Santo, que cuando el diablo te dice no se va a cumplir, es mentira. Dígale, yo tengo la palabra patentada que no miente, y la palabra garantiza mi victoria por encima tuyo. Amén. Por eso es que el diablo quiere quemar este libro. Por eso es que el diablo quiere quemar este libro. Porque cuando el pueblo le presentaban el trato firmado, sellado con testigos, la persona que quería pasar por mentiroso quedaba mal. Incluso podía ir preso por calumnia, porque le hacía mentiroso a aquel. ¿Y sabe qué dice Jesucristo? Amén. Que el que no cree le hace mentiroso a aquel que le envió. Amén. Porque él ha testificado que él es hijo de Dios. Y el que no le cree, hermano, le hace mentiroso a aquel que le envió. No le cree a Dios, le dice mentiroso a Dios. Cuando usted no le cree a la palabra, usted le está diciendo a Dios mentiroso. Y usted puede ser juzgado por no creer. Porque hay muchos que se van a un lugar de tormento porque no creen a la palabra. Porque no creen a la palabra. ¿Sabe qué le dijeron al apóstol Pablo? Le dijeron, por poco me persuade a ser cristiano. Porque había una palabra predicada y no querían escuchar la palabra de vida. Pero dice, por poco me persuade. Y cuando usted no cree a la palabra, ponen a Dios por mentiroso. Pero hay una palabra que juzga. ¿Sí? Dice que todas las cosas que están escritas se escribieron para nuestro beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, sí que la necesidad de pruebas y las razones. Vamos a hablarlo, hermano. Es por la fragilidad de la memoria humana. ¿Por qué somos frágiles, hermano? Porque nosotros, hermano, para recordar o acordarnos con el paso del tiempo se nos olvidan las cosas. Y hay unos que hacen que no se me olvidó. Y se acuerdan, pero quieren romper el pacto, quieren romper la palabra. Ahora, ¿usted cree que Dios se olvidó de usted? ¿Sabe qué dice Dios de Noé? Y se acordó Dios de Noé. Y empezó a bajar el agua. Y el arca reposó. ¿Por qué se acordó Dios de Noé? Porque Dios no olvida. Se puede decir, oh, el pastor se le olvidó pasar por mi casa. Y puede pasar. Yo le digo, voy para allá. Pasó algo y se me olvidó. Puede pasar. Pero ¿sabe a quién no se le olvida? A Dios. A usted se le puede olvidar, yo contando con usted, y viene la hermana, y la hermana no vino, pero de repente vino otra, Dios envió a otra. Porque quizás no fue la persona, pero a quien nunca se le olvide es a Dios, y Dios va a obrar de una manera o de otra manera. Por eso a Balaam le habló un asno. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hacer algo a través de la palabra, Dios la hace porque Él tiene el poder. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder? Amén. Dios tiene el poder, hermano. Amén. Así que en la mente, hermano, la mente corrupta del hombre, para mantener, hermano, la estafa con el tiempo y la moral, él se hace pasar de dudar la palabra. Amén. Esto es así. Incluso Jesús dijo en Mateo 5:37,
que vuestro hablar sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué el Señor dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no? Porque en aquel tiempo la palabra era un documento. Y si usted hacía algo, decía algo y hacía otra cosa, eso causaba problemas. Jesucristo le está diciendo que su sí sea sí y que su no sea no. Por eso tenga cuidado cuando esté en la iglesia. Usted diga, pastor, yo voy. Pastor, cuente conmigo. Hagamos esto, hagamos lo otro. Y usted no lo hace. Se le está diciendo que su sí sea sí y que su no sea no. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:1? Dice que todo asunto se decidirá por boca de 2 o 3 testigos. Se necesitaba, hermano, garantías por la palabra del hombre. ¿Por qué se necesitaba garantía por la palabra del hombre? Porque el hombre era mentiroso. Necesitaba garantía. ¿Sabe cuál es la garantía de la palabra de Dios? Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Él dijo a la iglesia, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuál es su garantía, hermano? Es la palabra. Porque no vaya a confundir la palabra de Dios con la palabra del hombre. El hombre va a fallarle. El hombre no se va a acordar de sus promesas. ¿Qué dice el Señor de Israel? Si me olvidara de ti. No puede olvidarse. Amén. Por causa de que hay una palabra de poder. Amén. ¿Qué dice Romanos 3:4? Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Todo lo que Dios habla es verdad. Por eso que Él dice que mis palabras son verdad. Son espíritu y son Biblia. Pero la Biblia tiene un ataque en este tiempo. Hay ataque. ¿Sabe qué dice el hombre? No, eso lo escribieron los hombres. Para que usted no crea la palabra. Amén. Así que Dios no miente. Mira lo que dice Hebreos 6:18. Mira lo que dice. Para que por las cosas inmutables significa que no puede cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Para que por las cosas inmutables, en las cuales es posible que Dios mienta, tenga una, amén, fortísimo consuelo los que hemos acudido para aximar a la esperanza puesta delante de Él. Dios no puede mutar, no puede cambiar. Él es eterno y su presencia es permanente. ¿Y sabe qué dice su palabra? De que es imposible, hermano, que Dios mienta. Por eso que lo que está escrito, está escrito. ¿Recuerda lo que le toqué la semana pasada? Que la Biblia enseña que Jesucristo es el rey de los judíos. Y los fariseos no lo querían aceptar. Y cuando lo fueron a crucificar, y en forma de burla, el emperador le coloca ahí, rey de los judíos, se lo coloca en arameo y en griego. Y los fariseos le dicen, no digas que es rey de los judíos. Di que él dijo que es rey de los judíos. O sea, él lo dice. El hecho de que él lo diga no significa que lo sea. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que es escrito está. Hermano, lo que está escrito está. Y Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y cuando el enemigo te quiera decir, no, los demás dicen, eso te lo dijo fulano. Cuando el diablo se te presenta y te dice, no, eso lo dijo fulano. Usted dígale, lo que está escrito está. ¿Cómo venció Jesucristo al enemigo? ¿Cómo lo venció en la tentación en el desierto? Cuando fue tentado por él. ¿Cómo lo venció Jesús? Le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Escrito está. No solamente del pan vivirá el hombre. Escrito está. Escrito está. Y cuando el diablo se te presente, no,
Eso te lo dijo fue el pastor. Y usted diga, escrito está. Porque hoy seguimos celebrando el Día Internacional de la Biblia, pero nosotros lo celebramos todos los días, porque todos los días la iglesia le cree. El mundo una vez al año tratan de detener ciertas actividades para honrar el Día Internacional de la Biblia, pero esta iglesia todos los días trata de creerle a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un desafío diario, donde van a querer ponerte a dudar de la palabra. Amén. Y usted todos los días dice, escrito está. Amén. ¿Qué es lo que nos dicen acerca de la moda? No, pastor, eso no es así. Dios mira el corazón. Amén. Escrito está, sin pan, sin paz y sin santidad, nadie verá a Dios. Todo está escrito. Y en la palabra de Dios, esa palabra es la que nos trae veracidad. Amén. Usted puede dudar de mí, pero no dude de la palabra. Amén. Y a su nombre. Gloria. Así que escrito está. La palabra de Dios, hermano, no es la imaginación del hombre. Hay cuentos de hadas, tenemos cuentos que no hablan de Pegaso, cuentos que no hablan de Hércules, cuentos que no hablan de Zeus, imaginaciones del hombre. Pero esta palabra no fue el producto de la imaginación del ser humano, es el producto de Dios. ¿Sabe qué significa esta escritura? Esta palabra significa la memoria de Dios. Digan conmigo, la mente de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios para su vida. Ahí está la palabra. Por eso que usted no debe de frenarse. Créale a la palabra. Mire, voy a leer acá, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué evidencia tenemos que eso sea cierto? Hermano, porque ¿cuántos han escuchado hablar de la profecía maya? Hay una profecía maya sobre el fin del mundo. Dijeron que en el 2012, a las 12 de la noche, en el segundo 12, se iba a acabar el mundo. Y no pasó. Pero la evidencia, hermano, de que la palabra fue inspirada por Dios, es que todo lo que está escrito se ha cumplido. Y todo lo que se ha hablado de la Biblia de tiempos antiguos, hay evidencias arqueológicas que verifican aún lo que pasó en el mar, cuando se abrió el dos y se tragó todo el pueblo de Faraón. ¡Y a su nombre! Gloria. Entonces hay verdad en la palabra. ¿Sí? Hoy la palabra de Dios está siendo atacada. Digan conmigo, atacada. Atacada. Hoy la palabra de Dios está siendo atacada por entidades, fuerzas económicas. Amén. Y hay muchas personas que se están metiendo en una dificultad. Amén. Amén. Entonces nosotros creemos de que por la palabra Dios está obrando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros creemos de que la palabra de Dios es veraz. Amén. Está siendo atacada, hermano. Mira, antes quiero explicarle algo. El pueblo apedraba a aquellos falsos profetas. Cuando se va de Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5, usted va a ver que algunas personas que profesaban palabra de mentira eran apedrados, eran perseguidos. Ahora es totalmente al revés. ¿Sí? Todo cambió ahora. El pueblo ahora apedrea a los verdaderos profetas. Antes apedraban a los falsos profetas, ahora apedrean a los verdaderos profetas. ¿Sí? Ayer tuvimos una conversación en el trabajo donde laboro, y había una conversación en relación a algunos pastores o algunos predicadores que hablan mentira o que engañan al pueblo. Y yo le digo, pero ¿saben algo? Esas personas tienen las iglesias más llenas. ¿Por qué? Porque el hombre ahora apedrea a los predicadores que le dicen la verdad. ¿Sí? ¿Y saben lo que hacen ahora?
Ahora apoyan a los falsos maestros, ahora apoyan a los falsos predicadores, a los que le predican vanidad, a los que le predican mentira. Ahora no le hablan de cómo ser salvo, ahora le hablan de prosperidad terrenal, ahora le hablan de puras cosas vanidosas, ahora le hablan para alegrarle el corazón, pero no le hablan en contra del pecado. Entonces hoy refutan a los que predican la palabra de verdad y nos llaman anticuadas, nos llaman falsos porque predicamos lo que Cristo dice y nos dicen Dios mira el corazón, y aplauden a los falsos maestros y a los falsos predicadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora los que coronan, multitudes corren donde predican falsedad. ¿Saben por qué? Porque no les incomodan el pecado, lo dejan vivir en el pecado. ¿Sí? En la Biblia habla de los profetas que contentaban a los reyes, y le profetizaban pura bendición. Oh, pura bendición. Cuando vino el profeta de Dios y vio lo que estaba pasando, bendición no va a venir sobre ti, sino maldición, porque estaban en desobediencia, se habían ido detrás de dioses paganos. Y cuando un profeta viene de parte de Dios, cuando un predicador viene de parte de Dios, cuando la palabra, hermano, viene de parte de Dios, la palabra no se acopla, la palabra no se compromete con alguien que está haciendo lo malo. La palabra corrige y la palabra santifica. La palabra no vino a confabularse con alguien que quiere hacer lo malo. Por eso es que ahora están proponiendo arrancar ciertos contextos bíblicos de la Biblia y quieren sacar una nueva Biblia y quieren sustraer versículos correspondientes a sus ideales y presentarlo a la sociedad. Llegará el momento donde tener los 66 libros de la Escritura que profesamos leer y creer se volverá nuevamente una persecución acá en estos lugares. ¿Por qué? Porque ahora quieren traernos una Biblia donde van a quitar la palabra que nos salva. ¿Y sabe cuál es la palabra que nos salva? La palabra que dice arrepentido y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Ahora te van a presentar un evangelio fácil, pero la Biblia dice que Dios no muta, Dios no cambia, su palabra no cambia. ¿Usted cree que cuando el Señor le dio los mandamientos, cuando Dios le dio la palabra a los apóstoles, el Señor no sabía cómo iba a estar el mundo hoy? Y la persona dice, no, aquí estamos en otro tiempo, pero la palabra de Dios es la de siempre. Es la de siempre, no cambia. Por eso usted no debe confundirse y decir, no, pero es que eso eran aquellos tiempos. Pero no confundamos los pactos, porque cada tiempo tuvo un pacto, pero la palabra de Dios estuvo aliada. Y a su nombre, Gloria. denle un aplauso al Señor. ¿Cuáles son los ataques más diabólicos que hoy podríamos ver en contra de la palabra de Dios? Yo no sé si usted puede escuchar a algunos que quieren poner en duda lo que dice. Usted le habla sobre la palabra y te dice, ¿será cierto? ¿Será verdad? Amén. Otras personas dicen que es anticuada, ¿no? Que la Biblia es anticuada. ¿Cuántos han escuchado hablar que dicen que la Biblia es anticuada? ¿Sí? Muchos dicen que no es para este tiempo. No, hermano, lo que pasa es que será para otro tiempo. ¿Sí? Otros dicen que la palabra es de hombre. No, esa palabra la escribieron los hombres. Otros te hacen la pregunta, ¿y qué seguridad tengo yo que sea la palabra de Dios? Mira que muchos han escrito. ¿Sí? Y tratan de poner en duda esto. Amén. Puros argumentos para contrarrestar la palabra. Argumentos humanos. ¿Cuántas de los que están acá se han encontrado con personas que están tratando de poner en argumento para que la palabra de Dios quede en duda? ¿Por qué? Porque cuando la persona duda, no hay poder la palabra no tiene el poder en el corazón de la persona. No porque la palabra no tenga poder,
sino que Dios se mueve a través de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Los apóstoles no habían pescado nada. Le habían lanzado la red y estaban cansados, estaban recogiendo sus redes. Jesucristo le dice, lanza la red otra vez a la derecha. Y Jesucristo le dice, Señor, no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando lanzó la red, mis hermanos sacaron los peces. ¿Por qué? Por causa de que creyó. ¿Sabe que pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada? ¿Sabe cuántas veces usted le ha pedido a Dios toda la noche, varios días, y no ha podido ver la gloria de Dios? ¿Por cuántas veces usted no le ha pedido por un hijo, por un hermano, por una madre, por un padre? ¿Cuántas veces usted no le ha pedido a Dios y no ha visto nada? Y sin embargo usted dice, bueno, Señor, no he visto nada, mas en tu palabra seguiré dando. Mas en tu palabra seguiré creyendo. Mas en ti, Señor, seguiré confiando. Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra lanzaré la red. Porque cuando usted lanza la red, aun cuando no vio nada, le está dando a entender, sigo creyendo, aunque no lo vea. Sigo confiando, aunque parezca todo lo contrario. Porque cuando usted se desanima, usted tira la toalla, el diablo cree que venció, porque usted dejó de creer a la palabra. Él quiere poner mentiroso a Dios, pero será hombre mentiroso y Dios veraz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero leerles algo según la historia. Amén. Según la historia, hermano, hay un hombre llamado William Tyndale. Dice que fue, según la historia, el primer mártir en ser quemado por traducir la Biblia al inglés. El primer mártir en ser quemado en traducir la Biblia al inglés. Dice que murieron en Abdinires en 1536. Dice que las autoridades católicas, hermano, dice que no permitían que se tradujera la Biblia al inglés. Y este hombre llamado William Tyndale fue muerto, hermano. Fue el primer mártir en traducir la Biblia. No el primer mártir de la iglesia, porque muchos han muerto en nombre del Señor antes. Estoy hablando de los que tradujeron la Biblia, y los que tradujeron esa Biblia al inglés, lo mataron. Lo mató la Inquisición. Hermano, también la primera versión, diga conmigo, la primera versión al castellano. Diga conmigo, la primera versión al castellano. Amén. Nada más del Nuevo Testamento dice que es en Encina, en el año 1543. Fue encarcelado por la Inquisición y luego logró escapar. Amén. La primera versión en castellano. El hombre que tradujo la Biblia lo llevaron preso. Todo aquel que se esforzaba en traducir la Biblia, ¿sabe qué beneficio era? De que más personas tuvieran acceso a lo que la Biblia dice. Y la Biblia la tenía, trataba la Inquisición, los padres católicos la tenían en el latín. Porque el latín era una lengua muerta y muy pocos tenían acceso al aprendizaje latín. Y solamente ellos daban la enseñanza y la gente tenía que decir amén a todo sin verificar lo que estaba escrito. Como el libro de los Hechos dice que el apóstol Pablo en una ocasión predicaba y los oyentes estaban verificando en las escrituras lo que el apóstol Pablo decía. Estas personas no tenían este acceso. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban traduciendo al latín. El latín ahorita se conoce como una lengua ya muerta. Amén. Pero este hombre lo metieron preso, hermano. Lo metieron preso y por causa de que lo metieron preso trataban de frenar. Pero luego escapó. Ahora, hay una Biblia muy famosa, yo no sé si usted la ha escuchado, la Biblia de Pérez, Juan Pérez. ¿Cuántos han escuchado hablar de esta versión? Sí la he escuchado hablar, pero no la relaciona, ya se la voy a relacionar. ¿Cuántos han tenido un Nuevo Testamento azulito, como chiquitico, y versiones grandes que lo regalan muchos por allí, y que tienen un dibujo de una lámpara?
¿Sí? Esa es la versión de Pérez, el Nuevo Testamento de Pérez. ¿Sí? Esa versión, hermano, es muy famosa. Se llama Juan Pérez. Se publicó en Ginebra y muchas personas fueron arrestadas y muchos fueron quemadas vivas. A las personas que la llaman con el Nuevo Testamento de Pérez, ese testamento que quizás usted tiene por ahí tirado, y algunas personas tienen el testamento y dicen: tome, le regalo esto, tome, no quiero. Ese testamento que viene chiquitico y viene grande, solamente viene el Nuevo Testamento y vienen los Salmos. Muchas personas la quemaron viva, la arrestaron, le dieron muerte por tener ese Nuevo Testamento en su casa, por tener el Nuevo Testamento de Pérez, testamento. Juan Pérez fue quemado en efigie. Amén. Qué triste, hermano, de que quemaron a ese hombre por causa de la fe. Significa que el privilegio que usted tiene de tener la Biblia llegó a sus manos a través de mártires que fueron quemados vivos, que despellejaban, que apedraban, despellejaban, desmembraban, lo llevaban a la guillotina, lo ahorcaban. ¿Saben por qué? Por tener la palabra de Dios en las manos. ¿Saben por qué no pudieron frenarla? Si esto fuera sido cualquier libro, cualquiera, hermana, hubiesen frenado la producción. ¿Cómo se explica de que hombres estuvieron dispuestos a dar la vida por traducir la Biblia? Porque este libro no es humano. Si este libro no fuera inspirado por Dios a través de los años, hubiese caducado. Pero como es la palabra de Dios, como es la palabra irrefutable, como es la palabra donde aparece la mente y los planes de Dios para este tiempo, no pudo ser frenada. Se levantaron hombres, se levantaron reinados, se levantaron ejércitos, quemaron mujeres, asesinaron niños, presentaron en los coliseos frente a leones, frente a fieras, despellejaban por causa de la fe. Pero hombres que estaban conscientes de que no era palabra humana, de que era palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se cumple en la totalidad, verán a Dios, verán la palabra revelada en Cristo. Dice que los cielos se abrirán y verán descender del cielo aquel que habló por la palabra. Aquel hermano que por la palabra se hizo los cielos y la tierra. Por eso dice claramente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Miren esto, que hombres perdieron sus vidas por traducir la Biblia y que hoy personas les dé flojera leerla. Saben que hay personas que se me han acercado y me han dicho: pastor, yo no puedo leer la Biblia porque cuando yo leo la Biblia me entra un sueño y cuando llevo un ratico leyéndola me da sueño, pastor, y me provoca acostarme a dormir y dejo de leer la Biblia. Qué contradictorio. ¿Saben por qué, hermano? Porque mientras que hay algunas personas que les da sueño leer la Biblia, hubieron una que la estaban traduciendo mirando hacia los lados porque estaban en peligro de muerte, que si fueran, como dicen coloquialmente aquí en Colombia, si fueran pillados traduciendo una palabra de las Escrituras al español, lo iban a apedrear, lo iban a matar. Aquellas personas en aquel tiempo estaban traduciendo la Biblia, había adrenalina en sus corazones, y aquellos que después de traducirla, que estaban escondidas, que estaban leyéndola en secreto, había adrenalina en sus mentes, en sus corazones, en su alma, hermano, había adrenalina, escondían la palabra y cuando no había nadie, empezaban a leerla y trataban de memorizar la palabra, mientras que a algunos le da pereza leer la Biblia, muchos en peligro de muerte la leían. Pónganse de pie en esta mañana.
mañana, si usted le ha dado apatía, si usted es de aquello que le da igual la palabra, pero yo le vengo a recordar que hubieron hombres y mujeres que perecieron por la Biblia, que perecieron por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Perecieron por la palabra, hermano. ¿Y saben qué? Que estas personas, si la